Muy buenas noches, estamos en El Envite, programa de los servicios informativos de la Televisión Canaria. Estaremos este martes, como todos los martes, con ustedes, con un invitado, con los periodistas. Vamos a abordar, estamos en medio de lo que es la secuela, la resaca de un temporal, no político, que también lo hay, sino del temporal que hemos sufrido en Canarias. Pero con buenas noticias esperamos del turismo. Mañana en Berlín hay una gran feria y todos dicen que el turismo puede ser la tabla de salvación. Ojalá. Hoy nos acompaña alguien que sabe mucho de todo esto, del temporal político y también del turismo. Sebastián Franquis, que es el diputado del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, uno de los diputados de la provincia de Las Palmas. Señor Franquis, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche en El Envite. Gracias a ustedes. Emilia, comenzamos, compañera. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a poner algunos de esos temas sobre la mesa ya. Empezamos de lleno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchos temas, como decíamos, sobre la mesa para abordar con nuestro invitado. Como representante canario en las Cortes, diputado por Las Palmas, en el Congreso hablaremos de las relaciones entre Canarias y Estado. ¿Cómo se ven los problemas de las islas en Madrid? Problemas como los que, por ejemplo, ocasionan las tasas aéreas o el certificado de residencia para poder coger un avión y salir del archipiélago. Estas, entre otras cuestiones, parece que nos distancian de la península y nosotros pues nos preguntamos, ¿Canarias se aleja de España o España se aleja de Canarias? Otro de los asuntos que analizaremos será el paro, que sigue creciendo. Este lunes conocíamos un nuevo dato histórico. El número de desempleados en España supera los 5 millones de personas. Parece no tener freno a pesar de las medidas adoptadas por los diferentes ejecutivos. ¿Cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? Y ya no estamos en alerta meteorológica, pero en las últimas horas Canarias ha vivido el paso de una potente borrasca que ha dejado vientos huracanados. En Izaña se registraron rachas de 174 kilómetros por hora, desprendimientos, árboles caídos, inundaciones y comunicaciones marítimas y aéreas interrumpidas. Pero lo peor, la muerte de una turista alemana en La Gomera por las heridas ocasionadas por un desprendimiento de piedras mientras hacía senderismo. Algunas voces han criticado la decisión del gobierno de activar la situación de emergencia por el temporal. Nos preguntamos, ¿está Canarias preparada para estas situaciones de emergencia? Muy bien, con todas estas preguntas en el aire, paso a presentarles a los periodistas que nos acompañan esta noche. Se encuentra con nosotros Enrique Betancourt, subdirector del Espejo Canario. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Emilia. También está con nosotros Vicente Pérez, redactor de Política de Diario Avisos. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Emilia. Bienvenido. Gonzalo Hernández Martel, jefe de área local Canarias 7. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Y Pepe Moreno, de ABC.Radio Tenerife. Buenas noches, Pepe. Bueno, ya hemos dejado esa empresa, ahora somos subdirector de Radio El Día otra vez. Bueno, pues nos alegramos y agradecemos esa puntualización. Gracias. Con todos ustedes entonces está nuestro invitado, tenemos los temas sobre la mesa y a ti te toca ahora las cartas, Pepe Carmelo. trastabillarte. Pepe es malo, por naturaleza, y lo es también a veces en el programa, a ver si hoy nuestro invitado. Estamos en el Envite, como sabe. Vamos a comenzar a ver quién es el primero que pregunta hoy. Le vamos a dar a usted las 4 cartas, señor Franquis, para que usted las medite bien y elija a ver si no le toca a Pepe. Él cree que le va a tocar a él, Suele tener suerte en la primera. Pero tiene los 4 palos, tiene los 4 palos. Los 4 palos. A ver, con elige. Ha sido concejal portavoz del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, nuestro invitado. No solo diputado, pero acaba de dejar el ayuntamiento y posiblemente le preguntaremos por la ciudad de Las Palmas bastante. ¿Ha elegido? Bien, elegido. ¿Qué palo? A ver quién tiene copas. ¿Quién? Y no hay truco, No hay truco, siempre me toca cada vez que venga. Adelante, Pepe. Buenas noches, señor Franquis. Buenas Usted noches. acaba de dejar ahora mismo el ayuntamiento. Algunos podríamos entender que ha huido de la quema, se está mucho más cómodo en el Congreso de los Diputados. Y ahora mismo supongo que el tema saldrá a lo largo de esta noche, no le voy a hablar del temporal todavía, sino de esa situación que se van a generar en muchos ayuntamientos con ese anteproyecto que ya el Partido Popular ha elaborado en el que le quitan competencias a los ayuntamientos. Eso va a dejar a mucha gente de los que ahora mismo tienen un sueldo fijo casi en el paro, pero los ciudadanos eso lo queremos. Lo que no sabemos es hasta qué punto se van a perder competencias, pero desde luego había mucho echadero ahí. Yo creo que eso es más propaganda que otra cosa, ¿no? Porque en la realidad hemos visto que en lo que ha estado anunciando el gobierno, que iba a suponer de reducción económica de 7.000 millones de euros en los 2 próximos años, es mucha propaganda. Y si eso lo asentamos en Canarias, vemos que la reducción es prácticamente mínima, en muchos casos ni existe, ¿no? Por ejemplo, el ayuntamiento del que he formado parte hasta hace algunas semanas, no se produce ninguna rebaja, al contrario, estamos por debajo en los costes económicos de lo que se plantea en la ley, ¿no? Yo creo que se ha hecho una reforma de los ayuntamientos, primero señalando a los ayuntamientos como los culpables de la crisis, con lo cual es absolutamente falso.
nada tiene que ver los ayuntamientos con la situación económica que vive nuestro país. No, hombre, pero eso habría que regularlo, Chano. Hay algunos momentos... Solo una pregunta, Pepe. No, pero es que una cosa es eso y otra cosa es lo que va a reformar la ley, que cada vez que hacían un pacto eran más concejales cobrando el erario público. Hay ayuntamientos con más concejales liberados que policía municipal. Que le afecta, que son los pequeños ayuntamientos, en su inmensa mayoría hay concejales que cobran €1 por ejercer su responsabilidad como concejal, en la inmensa mayoría. Pero eso está contrastado por los informes que ha publicado la propia FECAN en Canarias como por la FECAN a nivel nacional. Eso está demostrado que no es así, que la reducción de costes no se produce porque haya una reducción de concejales, en el número de concejales en España. En Canarias va a suponer, primero, que es una reforma hecha contra los ayuntamientos, porque ni siquiera tiene el aval ni de la FEN, ni en este caso ni de la FECAN. Porque en Canarias en concreto no tiene nada que ver con la realidad que vivimos los ayuntamientos de Canarias, que además, porque ha sido publicado reiteradas veces, es la administración que más apoyo tiene de los ciudadanos de nuestra comunidad, ¿no? Que más razón le da, que es la más cercana, que es la que resuelve más sus problemas, ¿no? Y eso, y lo que va a afectar si no se modifica esa ley, que estoy convencido que se va a modificar, entre otras cosas porque los propios ayuntamientos gobernados por el PP ya han anunciado que van a hacer profundas modificaciones de esa ley en el Congreso de los Diputados. Va a ser el tema, además, uno de los temas que tocaremos enseguida, en el inmediato bloque. Nuestro invitado es secretario general del Partido Socialista en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido concejal, portavoz de su partido en el Ayuntamiento Capitalino de Las Palmas de Gran Canaria hasta el otro día. Hablaremos de ello, de la situación de su partido también puede hablarse perfectamente, pero ha tocado un tema, Pepe, y nuestro invitado, que es el de la reforma, Emilia, de los ayuntamientos. Y vamos a comenzar por ahí, pero sin olvidar la fecha de mañana. El turismo nos convoca también. En España hay un plan nacional nuevo. En fin, empecemos por ahí. Exactamente. Vamos a ampliar un poquito más esos temas que vamos a tratar en esta primera parte del programa. Las relaciones Canarias-Estado pues no han pasado sus mejores años desde que comenzó la era de Rajoy. El propio invitado de esta noche, el diputado socialista Sebastián Franqui, ha sido muy crítico con el Ejecutivo de PP por el trato que se ha dispensado a las islas, desde la autorización dada a Repsol para extraer el petróleo cerca de Fuerteventura y Lanzarote, pese a la oposición de las administraciones canarias, hasta la obligación de presentar el certificado de residencia a la hora de coger un vuelo y la supresión de la bonificación a las tasas aéreas, entre otras muchas cosas. Precisamente la bonificación a las tasas aéreas y a las tasas medioambientales estaban incluidas en las 110 enmiendas que el Partido Socialista presentó al Plan Nacional de Turismo y que fueron rechazadas por la mayoría del PP. Al final, el Partido Popular sacó adelante en la Cámara Baja el plan sin incluir una de las aportaciones del PSOE, porque alegaban que no eran enmiendas, sino un texto alternativo. Otro de los asuntos, el desempleo no da tregua. España supera por primera vez en la historia los 5 millones de parados, según los datos de las oficinas públicas de empleo. También ha subido el paro en Canarias, pero muy por debajo de la media nacional. De febrero de 2012 a febrero de este año, el paro ha crecido en Canarias un 4,5% frente a casi el 7% de la media nacional. Pese a ese incremento, el archipiélago es la tercera comunidad autónoma con mejores datos en el último año. Solo la supera Baleares, donde incluso ha bajado el paro, y Cataluña. Hace un momento hablábamos de esto, la reforma de la administración local que pretende llevar a cabo el gobierno de Mariano Rajoy podría dejar a las islas como La Gomera o El Hierro sin ningún ayuntamiento, una propuesta que rechaza por completo el gobierno de Canarias. Si esta reforma se aplicara tal y como plantea el gobierno de España, en estos momentos desaparecerían muchos de los 88 ayuntamientos que hay en Canarias. Tanto es así que, atendiendo al anteproyecto de ley, La Gomera y El Hierro se quedarían sin ninguno, y en La Palma solo habría uno, el de los Llanos de Aridane. Bueno, pues ahora sí, con estos tres asuntos sobre la mesa podemos empezar el debate. Vamos a arrancar. Enrique. Muy buenas noches, señor Franqui. Quería empezar con el turismo. Ha tenido un comportamiento muy positivo en Canarias en 2011, casi extraordinario. Bueno, en 2012, pese a la trastada que nos hicieron con el tema de las bonificaciones aéreas. Pero vinculándolo con el empleo, sigue creciendo el desempleo. ¿Va a ser el turismo la base esencial para la transformación económica de Canarias y para que se consiga avanzar en el empleo, o vamos a tener que cambiar de arriba abajo la estructura económica del archipiélago? No, yo creo que el turismo va a seguir siendo la base esencial para crear empleo, no la única, ¿no? Porque se ha demostrado que a pesar del crecimiento del turismo, especialmente en el año 2011, eso no se ha visto acompañado con un crecimiento del empleo, la misma proporción del crecimiento económico, ¿no? Tanto va a seguir siendo una base importante de creación de empleo en nuestra comunidad, pero lógicamente
hay que apostar por otro tipo de actividad económica que ¿Y qué otra cosa puede generar empleo masivo? Hombre, porque las cifras de desempleo son... Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que una apuesta clara debería ser las energías alternativas, ¿no? Que esta comunidad, que el gobierno de España hace algunos años atrás apostó por ella de una forma clara y rotunda, y que desgraciadamente con la llegada del señor Rajoy al gobierno ha producido una fractura con la desaparición casi de las primas, y en Canarias especialmente, ¿no? Que yo creo que es el sitio más idóneo de nuestro país donde se pueden desarrollar este tipo de actividad. Yo creo que es un buen yacimiento de empleo, que además es una energía no contaminante, que para Canarias podría ser un asunto de muy envergadura de cara al futuro, y sin embargo las políticas dirigidas, insisto, por el gobierno del Partido Popular se dirigen desgraciadamente en otra dirección. Pero por ahí las nuevas tecnologías, la innovación son desde luego yacimientos de empleo, y también ligados al sector público, los servicios sociales, es fundamental. Ya dijeron en Fitur por dónde iba el turismo del futuro. A ver mañana en Berlín, en la feria de la ITB, que dicen, Gonzalo, porque de ahí podemos vivir los canarios del turismo o no, todo dependerá. Buenas noches. Sí, esa es una discusión que está sin resolver y que tiene algunos flecos pendientes, entre otros el de la energía. Está la apuesta por las energías renovables, el Partido Popular apuesta más por las no renovables, por las energías que están digamos, en fase terminal, como el petróleo, ¿no? Y en este momento sigue sin resolverse la discusión entre Canarias y el Estado sobre el petróleo, que parece que quieren explotar algunas empresas existentes en los mares cercanos de Canarias. Y a mí me gustaría, es un tema central en torno al turismo, en torno al desarrollo económico de Canarias, pero ¿usted cree que el petróleo va a aportar puestos de trabajo a la economía canaria? No como el turismo, sin duda alguna. Hay demostrado en diferentes informes que así lo demuestran, de que no hay la misma producción turística de empleo en el sector turístico que con las plataformas, ¿no? Yo creo que se ha quedado absolutamente claro. El Partido Popular, no solamente por la puesta en marcha de esa licencia que el gobierno de Canarias había pactado con el gobierno de España en el anterior gobierno, sino la forma que se ha hecho, ¿no? De espaldas a la comunidad autónoma, de espaldas a sus instituciones. Yo creo que es poner en riesgo un sistema de vida que hemos elegido los canarios, es poner en riesgo nuestra principal actividad económica, que es el turismo, lo mismo que defienden otros ciudadanos españoles en otras comunidades autónomas. Porque usted se ha quejado de que en Costa del Sol sí, por ejemplo, o en Palma de Mallorca. Hemos visto como la diputada vicepresidenta del Parlamento de España felicitó al ministro, señor Soria, porque no había permitido las licencias de las plataformas petrolíferas en su costa, ¿no? Sin embargo, en Canarias ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Su partido ha ido modulando, sin embargo, el discurso en torno al petróleo, porque en la campaña electoral, pues, su secretario general y candidato... El partido ha tenido siempre una posición muy concreta respecto a eso, siempre en sus resoluciones, en sus congresos, siempre ha tenido una posición concreta, rotunda respecto a eso. Es verdad que ha habido determinadas declaraciones de responsables políticos en una u otra dirección, ¿no? Pero la posición del partido ha sido clara y rotunda, ¿no? Y quien mejor la ha expresado ha sido los compañeros de Lanzarote y Fuerteventura, que en este asunto han sido siempre... han llevado la bandera y han recorrido incluso algunas autorizaciones anteriores y consiguieron paralizarlas, ¿no? No, pero el Partido Socialista como organización política siempre ha tenido una posición muy clara respecto al tema de las plataformas. Luego vuelvo a ti, Pepe, salto para que Vicente pregunte, porque si no Vicente te va a decir. Vicente. Bueno, yo quiero preguntarle, entiendo que pedirle, como ha hecho algún compañero, ya lo ha hecho, que nos explique para el PSOE, ¿dónde están los yacimientos de empleo? No digo de petróleo, ¿no? Que puede que, quién sabe, sí también, ¿no? En Canarias, bueno, eso es algo que es un debate permanente en esta comunidad autónoma, el de dónde podemos conseguir puestos de trabajo nuevos. Pero yo quisiera preguntarle por una cuestión más inmediata. Es decir, antes de todo ese debate, hay cientos de miles de canarios que necesitan una atención urgente de servicios sociales. Entonces, me gustaría que usted, que conoce el ayuntamiento, una ciudad como Las Palmas, de Gran Canaria, que ha estado en un ayuntamiento, que conoce la realidad social de primera mano, me gustaría que nos explicara si cree usted que los servicios sociales en Canarias y en España en su conjunto estaban preparados para esta grave crisis económica que está golpeando a cientos de miles de canarios. O los servicios sociales en algunos momentos parece que han sido una especie de beneficencia que se han ido improvisando a medida que llegaba la crisis. ¿Sea más breve? Sí, bueno, yo creo que desgraciadamente por la política del Partido Popular de recortes van a convertir los servicios sociales en pura beneficencia. Ese es el peligro que se tiene, ¿no? Los servicios sociales cumplían una labor fundamental, fundamentalmente es los ayuntamientos. Y la ley
que quiere aprobar el Partido Popular de reforma de los ayuntamientos, lo que significa es eliminar esa competencia de los ayuntamientos y trasladarla a los cabildos, en este caso en Canarias, ¿no? Hoy en día, en Canarias, más que en otra comunidad, los servicios sociales son indispensables para un sector de la población que se está quedando descolgado de la crisis económica. Hay una inmensa cantidad, desgraciadamente, en torno al 32% de la población de la Comunidad Autónoma de Canarias, que está al borde de la pobreza, del umbral de la pobreza. Y ahí los servicios sociales tienen que hacer una labor inmensa, y fundamentalmente los ayuntamientos que conocen la realidad de la que viven sus vecinos, ¿no? Por eso es el peligro. Hoy se han salido publicados que 143.000 canarios en nuestra comunidad no reciben ningún tipo de prestación, ¿no? Y eso acuden al final a los servicios sociales, que luego son los ayuntamientos los que en muchos casos, sin recursos, son los que tienen que dedicar ayudas para que tengan que salir de la situación, en muchos de los casos, de pobreza en la que se encuentran muchos de nuestros ciudadanos, ¿no? Cuando hacen un informe en Europa sobre cómo va España, no hablan de esto, hablan de que hay que poner más impuestos. Es una pregunta que la gente se dice, ¿cuándo hablarán de ayudar a esa gente que está tan mal, ¿no? Pepe. Lo que pasa es que, bueno, aquí hablamos de que el turismo no lo puedes asumir todo. Tenemos 300.000, por lo menos las cifras oficiales, porque luego la EPA son todavía más, ¿no? Pero tenemos 300.000 personas en el paro. Estaba mirando, por echar a pelear un par de números, fíjese. Nosotros, por mucho puesto que tuviéramos en el turismo, no se puede asumir todo ese paro que tenemos. Ni siquiera en condiciones, cuando atábamos los perros con longaniza, también teníamos paro. Aquí cuando peor o mejor lo hemos tenido en ese aspecto fue en el 2005, donde teníamos 120.000 personas parados. Hoy tenemos 300.000 y la expectativa de que alguno encuentre trabajo es prácticamente nula. Luego, yo creo que habría que diversificar. Ustedes, los políticos, se han llenado la boca de hablar de una diversificación de la economía en Canarias que nunca han sido capaces de hacer. El actual presidente del gobierno, con el apoyo de ustedes, leyó un discurso donde hablaba de diversificar, pero al final estamos solo hablando del turismo, y eso no puede soportar esta bolsa de desempleados de 300.000 personas, de las que el 43% ya no cobran ningún tipo de ayuda. Eso es la beneficencia, que era para ir a pedir a comer, pero no para llevar a casa. Franquis. Sí, bueno, son de las consecuencias de la política que está llevando a cabo el señor Rajoy, ¿no? No hay que olvidar que aprobó hace un año justo la reforma laboral, que se ha convertido en una fábrica de parados, especialmente en la Comunidad Autónoma de Canarias. Eso es lo que ha significado, desproteger a los trabajadores con menos derechos, y al final lo que nos temíamos, que habíamos anunciado hace un año, que iba a producir el efecto que ha producido. No se ha recuperado empleo en una sociedad como la que tenemos, que está en recesión económica, que no hay inversión, que no se genera actividad económica, difícilmente se puede quedar empleo. Y desgraciadamente Canarias está sufriendo. Pero eso es contemplativo, denos alguna solución, eso es contemplar el paisaje y contemplar, eso es analizarlo para plantear alternativas. ¿Y nosotros hemos planteado alternativas, hicimos en las propuestas no solo de la reforma laboral, sino políticas muy concretas de ayuda a la contratación directa, ¿no? La hemos planteado. Lo que no se puede hacer es exactamente lo contrario. Esas ayudas que había para crear política activa de empleo en Canarias han desaparecido. Ya. 40 millones este año ha desaparecido, ha recortado el señor Rajoy de los presupuestos que venían a esta comunidad para crear empleo, con la excusa ofensiva e insultante para los canarios de que ese dinero no creaba empleo en nuestra Comunidad Autónoma de Canarias. Claro que el turismo no es la única solución para crear empleo, claro que no. Él es nuestra principal fuente para crear empleo. Pero hemos apostado por la energía renovable y se truncó ese desarrollo en Canarias. Pero, si todas esas políticas caen en la misma consejería que la defienden ustedes, que ustedes están al cargo de eso. Sí, pero que no solo depende de la Comunidad Autónoma de Canarias. Depende de las primas que ha suprimido el señor Soria en el gobierno de España. Depende fundamentalmente de eso, de dar seguridad a los que quieren invertir. Depende fundamentalmente de eso. Y cuando hay un gobierno en España que va en otra dirección, absolutamente en otra dirección, que complica la inversión que había previsto, que iba a suponer en Canarias en los próximos años 4.000 nuevos empleos, que estaban diseñados y que estaban previstos si el gobierno de España no elimina las ayudas a las primas en energías renovables que estaban previstos en Canarias. 4.000 empleos que se iban a crear en los próximos años. Es un importante yacimiento de empleo que se apostaba en nuestra Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, esa competencia la tiene el Gobierno de España, que va en una dirección, como decía antes, absolutamente contraria. El gran debate es si seguir con políticas para reformar o políticas para crear empleo. Las políticas de reforma siguen, van a proseguir, y es verdad que el Consejo de Ministros, en el último Consejo, aprobó por primera vez medidas, el Gobierno Central, medidas de crecimiento, que habrá que ver si funcionan, pero que es un giro a lo que hasta ahora ha ocurrido. Enrique. Primero, una opinión. Yo creo que sí que hay que hacer políticas para desarrollar la economía y estimular el empleo, pero en el mientras tanto habrá que hacer algunas cosas para evitar que la gente pase hambre.
Lo digo porque Claro, lo inmediato. Sí, porque conozco el caso sobre todo del mundo educativo, Gonzalo también lo conoce bien, y hay muchísimos casos en Canarias de niños que llegan sin desayunar a los colegios e institutos, que no pueden pagarse ni siquiera la cuota del comedor escolar, y yo estoy pensando, no solo durante el curso, que tienen a lo mejor el comedor. Las vacaciones. En agosto, ¿qué van a comer? Niños que piden la mitad del bocadillo para llevárselo a sus hermanos, porque su hermano está en casa y no está escolarizado, porque es mayor de edad, y también la pasa canuta. Y en ese sentido sí que veo una contradicción, porque además coincidiendo en el tiempo, ustedes presentan en Madrid un plan de 1.000 millones de euros contra la pobreza en el debate de Estado de la Nación, en las resoluciones, se lo tumba el PP, evidentemente, pero en Canarias se presenta un plan seguramente menos ambicioso, avalado además por el apoyo de instituciones como Cáritas o como los colegios de trabajo social y demás. Y aquí quien lo tumba es el gobierno. Por 30 millones. 30 millones de euros. No hay que hacer algo... Digo, yo sé que las soluciones deben ser a medio y largo plazo, pero hay que hacer algo para evitar esa imagen que hacían algunos compañeros, de que cada vez veo yo más de la gente en los contenedores buscando el resto del supermercado. De la gente en los contenedores y bueno... Y la imagen de una madre que se desmaya en la vía pública porque en los últimos 2 días no había podido comer y la comida se la había dado a su hijo. En fin, pero eso es la cara de los recortes en España, y la vimos en Canarias. Es que no, esa es la cara. Sí, pero también podemos hacer algo de Canarias. Si no porque esa situación, pero esa situación que vivimos en España y especialmente en Canarias no la vivíamos hace un año. No lo vivíamos hace un año. Y esa es la cara de los recortes. Cuando hablamos hay que reducir la administración pública, significa mandar gente al paro, que como estamos viendo, es lo que estamos viendo, porque eso significa los recortes. 856 millones de euros menos en los 2 últimos años en Canarias. Claro que esa tiene que ser la consecuencia. Menos inversión, menos actividad económica, más paro. Y si encima hay una reforma laboral que lleva a animar a muchos empresarios a seguir en la vía del paro y a fabricar desempleo, pues ahí se obtienen las consecuencias. Hemos planteado que se debe modificar inmediatamente la reforma laboral, porque lo único que ha traído es más paro a esta comunidad especialmente, y también a España. Más pobreza y más división y más desigualdad. Eso es lo que ha llevado fundamentalmente las políticas del Partido Popular, que hemos pedido más crecimiento, más inversión. Hoy la Comunidad Autónoma de Canarias no ha sacado una obra pública en lo que llevamos de año en nuestra comunidad. ¿Y qué significa eso? Que no hay inversión, no hay actividad económica, no hay crecimiento económico y por tanto no hay empleo. Y esas son las consecuencias que estamos viviendo en Canarias, desgraciadamente. Y eso tiene una cara, este tipo de política, que hemos estado combatiendo desde el debate a nivel nacional. Bueno, y ante eso, la respuesta del gobierno sigue siendo la misma. La austeridad hemos visto después de un año que nos lleva a más pobreza. Y lo estamos viendo desgraciadamente en la Comunidad Autónoma de Canarias. Bueno, los servicios sociales, se han cargado la ley de la dependencia, los recursos que habían en dependencia lo han prácticamente cargado. A este paso de cargar los servicios sociales, desapareciendo de los ayuntamientos. Yo creo que la situación es suficientemente grave y por eso, en el debate del Estado de la Nación, planteamos una serie de resoluciones que van en esa línea de crecimiento, de más inversión y de luego destinar recursos a esa importante población que en estos momentos está en el umbral de la pobreza, desgraciadamente. Bueno, es que es verdad que tampoco se le puede pedir a la clase política que sean los primeros generadores de empleo, ¿no? Y en ese sentido yo no sé si hay una cierta complacencia en el discurso que consiste en que la causa, el único origen del mal es el gobierno central, ¿no? El gobierno de Madrid, como es de otro color, pues resulta que la culpa es de ellos, ¿no? Hay esfuerzos, ha habido esfuerzos tímidos, muy cortitos, en torno a la dinámica de las políticas de empleo, de buscar acuerdos con Madrid, que no parecen que hayan fructificado en nada sólido en las últimas semanas entre Canarias y el Estado. Quiero decir, de un gobierno de coalición canaria y PSOE a un gobierno central con el PP, no se ha llegado a concretar nada. Y después está cómo ese efecto de pantalla que hace que el gobierno central sea de distinto color político, al decir, bueno, la culpa de todo es de ellos, genera luego una cierta complacencia, que es la que se puede apreciar, digo yo, desde la calle, ¿no? Cuando se plantea una solución urgente, una solución provisional de apenas 30 millones de euros, apenas 30 millones de euros. Quiero recordar que este fue el dinero que se gastó en un mandato en el Ayuntamiento de Las Palmas con un plan de barrios que consistía prácticamente en colocar bloques y pintar algunas fachadas, ¿no? Es decir, que ¿cómo es posible que tengamos ese nivel de complacencia hoy en la política en el que nos cuesta entender que hay que dar una solución de forma inmediata y rotunda y con más dinero si es posible? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Por eso los problemas hoy en día de la sociedad tienen nombres y apellidos y lo reflejan en personas, ¿no? Por eso es fundamental destinar recursos
económicos a combatir el desempleo en nuestra comunidad, a combatir ya la pobreza, ¿no? La desigualdad que existe en nuestra comunidad. Por eso planteamos esa resolución. ¿Tan confiados están en su partido que creen que con las políticas habituales se puede salir de esta? Porque en el Parlamento de Canarias han dado un ejemplo bastante patético hace una semana. Hay que reconocer que en gran medida la política del gobierno de España, de Canarias, es poner la cara del recorte a las políticas del gobierno de Rajoy, ¿no? 800 millones menos en Canarias en los 2 últimos años significará que hay políticas que se tienen que recortar, porque son recursos que se destinan fundamentalmente a la sanidad, a los servicios sociales y a la educación, y por tanto alguna consecuencia tendrá. El principal drama que tenemos los socialistas en Canarias es que a la política de recorte del PP muchas veces tenemos que poner la cara nosotros en Canarias, porque tenemos la obligación de ejecutarla, porque si no hay recursos que vienen desde Madrid, lógicamente en Canarias no se pueden aplicar. Y esa es nuestra enorme drama en la política de nuestra comunidad autónoma canaria, ¿no? ¿No les entró la tentación de ser un poco más soberanistas en Canarias? Quiero decir, de no tener que depender tanto de Madrid en la toma de decisiones sobre este tipo de cosas. No, cuestión de decisiones, en la toma de recursos, ¿no? Porque es que hablamos de dinero, de recursos, ¿no? Canarias ha desaparecido, por ejemplo, en empleo, pues 30 millones de euros en este año que iban destinados fundamentalmente a crear empleo, ¿no? Han desaparecido, ¿no? Insisto, 800 millones, eso se tiene que notar. Y cuando hablamos mucho de esas reformas de la administración, de esos recortes, de esa autoridad, y algunos presumen de eso, son las consecuencias de la sociedad española, especialmente la sociedad canaria. Y por eso hay que combatir este tipo de políticas, porque dan el resultado que dan. Después de año y medio de aplicación, España está más pobre, hay más paro y más desigualdades. Esas son las consecuencias de la política de Rajoy. Pero y ahora nos dicen que va a haber políticas de crecimiento. Algunas de ellas nos insisten en que será a partir del año que viene, en enero de 2014, porque hay algunas que no se pueden aplicar durante este año. Pero ha tenido que ocurrir que casi 1 millón de personas se vayan al paro. Y casi millones de ciudadanos españoles que no tienen posibilidad de obtener ninguna prestación de sus administraciones, fundamentalmente del Estado. Y eso está trayendo la consecuencia, lógicamente, de que a mí me gusta más hablar de la estabilidad social que no de la estabilidad presupuestaria, porque estamos abusando mucho de esa estabilidad presupuestaria. ¿Teme usted un estallido social? Es que vamos por ese camino, ¿eh? Ya, pero fíjese que de esos departamentos que usted ha mencionado, las preguntas que le ha hecho Enrique y Gonzalo, son departamentos que su propio partido tiene responsabilidad. Es que estamos aquí casi en un método contemplativo. Usted decía, es que aplicar recortes en la administración significa más gente al paro, ¿o no? Mire usted, en Los Silos, por ejemplo, un municipio que puede tener en torno a 8.000 habitantes, se gastan solo en el grupo de gobierno 170.000 euros anuales. Su cabildo, el Cabildo Insular de Gran Canaria, se gasta en los 75 puestos políticos que tiene la corporación, entre sueldo y la cuota de la Seguridad Social, 3.979.000 euros anuales. De eso es de donde se puede recortar, no de echar gente a la calle, sino de esto, de esta parte que la ciudadanía, que le están preguntando los compañeros, es donde ustedes tienen. Fíjese, la Consejería de Empleo, Comercio y Energía es del Partido Socialista. Ahí se le puede hacer un buen afeite a alguna de estas cosas. Es que de las medidas que usted está planteando aquí tienen responsabilidad. Han quitado los dineros de las políticas activas de empleo, ¿de acuerdo? Pero esos eran dineros que fundamentalmente iban a cursos, iban a subvenciones de sindicatos y de asociaciones empresariales. Meterle en mano, hagan un modelo nuevo. ¿Dónde está la política del Partido Socialista, por ejemplo, en el gobierno de Canarias? Sí, yo comparto la reflexión que hace cuando hablaba usted el coste que tenía el Cabildo de Gran Canaria. Comparto su reflexión. Y el PP debería de su discurso aplicárselo, ¿no? Y empezar a recortar efectivamente esos enormes cargos de confianza que tiene el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? O como decía el señor Soria, ¿cuántas veces el señor Soria nos insistió en la Comunidad Autónoma de Canarias que iba a quitar los coches oficiales de nuestra comunidad? ¿Cuántas veces nos anunció esa promesa electoral, ¿no? ¿Y cuántas veces lo ha hecho? Lleva 18 años que no se baja del coche oficial. ¿Cuál es la política socialista en el gobierno? Yo digo que las políticas de inversión que se están desarrollando en Canarias, que se deberían desarrollar en Canarias, en política de empleo, por ejemplo, o en política de energías renovables, por ejemplo, han sido recortes que ha producido el Partido Popular. Y especialmente el señor Soria, o que todos no lo conocen. En política para crear empleo, no solamente para formación, ¿eh? Ese dinero que venía para crear empleo en nuestra comunidad se distribuía fundamentalmente a través de los ayuntamientos. Hay muchos ayuntamientos de nuestra comunidad que creaban empleo, ¿verdad?, que temporal, a través de esos recursos que han desaparecido de un plumazo. A muchas familias y personas que eso iban destinados precisamente a crear empleo
y a intentar evitar la lacra del paro que existe en nuestra comunidad. Iban destinados a eso, con nombres y apellidos, y ha desaparecido de un plumazo, de la noche a la mañana. Chano, ¿no? ¿dónde está la política del Partido Socialista en materia de empleo en el gobierno de Canarias? Que es suya la consejería. Sí, nosotros formamos parte del gobierno de la comunidad, de esta materia y de otra. Bueno, pero me imagino que aplican también política ahí, ¿no? O se limitan a hacer... Vamos a escucharlo. No, lógicamente, nosotros hemos tenido medidas en la Comunidad Autónoma de Canarias, ha llegado a acuerdos con los sindicatos para proyectar y producir empleo en nuestra comunidad autónoma. Pero usted sabe también como yo que la materia de empleo de este país son políticas en gran parte también del Estado de español, del gobierno de España. Si el problema de hace algunos años, cuando había un paro en España, era del señor Zapatero, ahora no podemos decir que es del señor Rivero o los socialistas que llevan la Consejería de Empleo en nuestra comunidad autónoma. Es fundamentalmente de las políticas que se emanan de la política nacional. ¿En cómo? ¿En qué? En la inversión que entonces no sobra la consejería. Entonces no sobra la consejería. No, no es un problema de competencia, es un problema de cómo se diseñan políticas y cómo se distribuyen los recursos. Cómo se distribuyen los recursos en nuestra comunidad. Y si Canarias recibe, insisto, 800 millones de euros menos en 2 años, tiene consecuencias en la política estatal. Tiene absolutamente consecuencias. La administración no está para crear empleo, sino para potenciar políticas activas para crear empleo. Sí. Ese es el objetivo de nuestra comunidad. Y eso se distribuyen a través de políticas de formación, a través de la inversión pública fundamentalmente, cosa en Canarias desaparecido la inversión pública porque venía apoyada por el gobierno central. Esos tipos de políticas que es la que manejaba el gobierno y la que manejaba el gobierno de la comunidad autónoma han desaparecido en Canarias. Por eso las consecuencias de los recortes se producen en Canarias de esa forma. Vicente. Sí, un comentario y una pregunta. El comentario es que creo que en Canarias y en toda España, en la época de vacas gordas se derrochó dinero desde las administraciones públicas y creo que no solo en sueldos de los políticos, yo creo que pues en obras y en muchísimas otras cuestiones que desgraciadamente si hubiéramos previsto que el dinero público es el dinero que aportamos todos, que es de todos y que hay que administrarlo mejor, a lo mejor no es que se hubiera evitado la crisis, pero hubiéramos llegado en mejores condiciones en las arcas públicas. Y la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que los partidos que han tenido importantes responsabilidades de poder y que no pudieron evitar la crisis, hasta qué punto se le puede convencer a los ciudadanos de que van a ser los que nos saquen de la crisis? Esa es una duda que yo tengo y que la hago usted como miembro de un partido que ha gobernado en Canarias. Lleva un poco tiempo, pero anteriormente también gobernaron, pero en España sí que han gobernado, ¿no? Bien, todo el mundo sabe que la crisis no es una crisis exclusivamente de España, sino viene por donde viene, cuál es su origen, y es que efectivamente nosotros somos conscientes de que los 2 años que tuvimos que afrontar la crisis, los 2 primeros años, 2008 al 2011, adoptamos una serie de políticas que tuvieron el impacto en la sociedad española que tuvieron. Este país nunca fue amenazado de que iba a ser rescatado, no lo fue. Hubieron políticas de estímulo, de inversión pública, que contribuyeron, el famoso Plan Zapatero, que mucho lo criticó, pero que muchos ayuntamientos produjo durante un año mucho empleo. Y consiguió que la economía española no entrara en recesión. El gobierno socialista se va del gobierno en el año 2011 con un crecimiento económico del 0,7. 2012-2013 estamos en recesión. Son políticas que se hizo y se invirtieron en el Plan Zapatero 15.000 millones. 15.000 millones con el objetivo de inversión pública, porque es lo que se pedía desde la Unión Europea fundamentalmente. De los gobiernos europeos se planteó que todos los gobiernos europeos plantearan políticas de inversión pública, y se contribuyó mediante estos planes Zapatero, que produjo la inversión que produjo, que fueron muy criticados en aquel momento. Pero eso fue el objetivo fundamentalmente que se perseguía. ¿Qué ha pasado después? Así que están pagando ahora las facturas de ese plan Zapatero, si se quedaron en los cajones. 15.000 millones. Hemos tenido que pagar ahora, y ha subido el déficit público, que ha subido hasta el 10,2%, 40.000 millones en rescatar a la banca al sector financiero de este país. 40.000 millones. Sin crear empleo, sin crear inversión pública, sin que se produzca crecimiento económico en este país. Y esperando que los créditos flujan. Además, esperando que se incluyan los créditos. ¿Por qué perdieron las elecciones? Por la crisis, porque cometimos errores, lógicamente, y porque los ciudadanos que perseguían, como se ha visto luego después de la elección, un cambio de políticas que se han visto el resultado que han dado. Porque después de 14 meses de esas elecciones, este país está mucho más empobrecido, hay mucha más desigualdad y hay mucho más paro. O sea, la política del Partido Popular, que ha puesto en práctica, que nada tiene que ver con lo que prometió en sus elecciones, nada tiene que ver con lo que prometió, porque con algunas medidas que ha puesto en marcha,
el Partido Popular, el señor Soria en Canarias, el señor Rajoy en España, lo hubieran anunciado en su programa electoral, les aseguro que no hubiera tenido los 185 diputados que tuvieron en las pasadas elecciones. Engañaron a los ciudadanos y aplicaron la política que están aplicando en estos momentos, que están trayendo las consecuencias que están trayendo a este país. Estamos en el envite, vamos a seguir. Nuestro invitado ya decía al principio que fue portavoz por su partido en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hasta el otro día. Por tanto, Emilia, este es un tema que queremos abordar pensando en una de las dos capitales canarias, sin olvidar asuntos nacionales de los que venimos hablando hace ya algún tiempo. Sí, que siguen dando que hablar, Carmelo. Una semana más, el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, sigue dando titulares. El imputado por la Audiencia Nacional por el caso Gürtel ha recurrido las medidas cautelares impuestas por el juez de retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España. Además, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias tras la querella presentada por Izquierda Unida contra empresarios y personas que han ocupado cargos de responsabilidad en el PP por la presunta contabilidad B del partido. Entre ellos, Luis Bárcenas, Federico Trillo, Ángela Cebes y Rodrigo Rato. Y nuestro invitado, Sebastián Franquis, era concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, actividad que compaginaba hasta hace unas semanas con la de diputado en el Congreso, pero abandonó su acta en la Corporación Municipal, según sus propias palabras, porque el alcalde de la capital Gran Canaria cambió la fecha de los plenos y esto le impedía asistir porque coincidía con las sesiones en la Cámara Baja. Una decisión que, de todas formas, ha dicho, ya tenía adoptada hace tiempo. Bueno, pues son otras dos cuestiones sobre las que podemos... Nuestro invitado se había retirado de la política, recuerdo, en el año 2000, algo así. Luego volvió, no sé si con ganas, y en fin, si se ha decepcionado porque le tocó todo este temporal, expresión que ahora tenemos por desgracia de moda en las islas, el temporal político. Emilia ha sacado uno de los temas, pero en fin, y la propia experiencia de cómo van las cosas en Canarias. Enrique. Yo voy a hablar del temporal, pero el temporal que afecta al partido del que pertenece el señor Franquis. Vemos las encuestas, prácticamente todas las que se van publicando, y todas tienen algo en común, y es que el Partido Socialista no arranca, pese a estar ejerciendo oposición y pese a que un gobierno que nos ha colocado efectivamente, como decía el señor Franquis, a la cola de la igualdad social en Europa, que eso es un mérito. Creo que solamente Bulgaria o algún país por ahí es más desigual que lo que es hoy España. Ese estancamiento tiene que ver con sus responsabilidades en el pasado reciente en el gobierno, o es que la gente no percibe que ustedes sean alternativas de cambio. En ese sentido les quería plantear si ustedes hoy valoran y votarían lo mismo en sacralizar en la Constitución el tema del déficit de la deuda, como hicieron por decisión de Zapatero o por impulso o imposición europea. Yo estoy convencido que no. Que quizás hubiera votado, a se votaría eso, pero acompañado de muchas más cosas. Hubiéramos priorizado fundamentalmente que lo que debe conservar o el empleo al lado, poner ahí un el empleo, la política social, ese tipo de cosas es lo que se debe de guardar en la Constitución y no la política del déficit, que es lo que al final se priorizó, ¿no? Precisamente por la presión que había de Bruselas, de la Unión Europea, ¿no? Pero Frank, eso lo escucho ustedes en Madrid, eso lo escuchaba el señor Rubalcaba. Y en cambio en Canarias, la semana pasada, nos quedamos por debajo del déficit, creo que 27... décimos. Sí, 0,27 puntos, ¿no? Y lo celebran. Y yo pensé, me cogió en la radio cuando salió el dato, digo, estamos celebrando que recortamos más que los demás. Estamos celebrando... Hombre, yo preferiría que el déficit fuera del 1,8, como mínimo el 1,5%, creo que podemos llegar. El 1,8 o el 2,3 si me garantizan la educación pública, la sanidad pública, cuando hoy el mismo consejero ya ha reconocido que 300 millones de recortes han supuesto perder en idiomas, en atención a los más desfavorecidos en los centros educativos. Hay que optar. Sí, yo comparto esa reflexión. Yo creo que la política del déficit, exclusivamente de combatir el déficit, lleva a las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos: pobreza, paro, desigualdades. Y por tanto lo que hay que buscar son otro tipo de políticas, ¿no? Más crecimiento, más inversión, y yo creo que el futuro va por ahí, lo estamos viendo en otros países de nuestro entorno, ¿no? Las consecuencias que está sufriendo el Partido Socialista, por las dos causas, porque gobernamos y en algunas ocasiones, en algunos momentos no acertamos en nuestras decisiones políticas y económicas, y eso es una de las razones por las cuales nos encontramos en estos momentos en la oposición, y yo creo que todavía poco tiempo para que los ciudadanos vuelvan a confiar en el Partido Socialista. Hace escasamente un año votaron para que estuviéramos en la oposición. Es difícil que después de un año, a pesar de lo que ha caído, a pesar de las mentiras del Partido Popular, de sus políticas, las consecuencias que están teniendo en la sociedad española, los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en el Partido Socialista. Yo estoy convencido que lo harán, ¿no? Y que el tiempo situará al Partido Socialista en el momento justo
que tenga que ser alternativa, ¿no?, de gobierno en el futuro. Y eso será dentro de 3 años, cuando vengan las próximas elecciones. Porque lo que está defendiendo hoy la sociedad española en su conjunto, lo que está defendiendo la calle, son precisamente las políticas que durante mucho tiempo el Partido Socialista llevó a cabo desde el gobierno. La educación, la sanidad, los servicios sociales. Hoy que se está defendiendo como se defiende en la calle, ha sido fundamentalmente porque la sociedad española sí ha trabajado en esa dirección, pero ha sido protagonizado por gobiernos socialistas en los últimos 30 años de la democracia española, ¿no? Y esas cosas que ya los ciudadanos tienen claro, que hay gobiernos que no lo van a favorecer, hay gobiernos que van a estar combatiendo eso, estoy convencido que dentro de 3 años, cuando tengan que optar entre qué gobierno y qué partido quiere que construya la sociedad española en el futuro, estoy convencido que van a decidir por opciones políticas que no se opongan a este tipo de políticas que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Reflexión brevemente, no pregunta, por favor, en el tiempo en el que estamos, sobre el caso Bárcena, alguna reflexión política sobre la actualidad, brevemente, Gonzalo. Sin pregunta, por favor, después sí, en todo caso. Ahora reflexión, sí. Sin pregunta. ¿Algún aspecto sobre el tema de Bárcena, el tema de la actualidad política del país? El tema de los sobres no lo trabajo mucho, porque, en fin, a mí todo lo tengo que declarar a Hacienda y demás, ¿no? Entonces la reflexión que queda sobre ese asunto es que la política, evidentemente, nosotros aquí en este debate parece que monopoliza las soluciones a los problemas, y la solución de la política es que no sea un problema más de la sociedad española, sino una posibilidad de cambio y de mejora, ¿no? Pero no me dejes escapar a Frankie. Vuelvo a ti enseguida, Pepe. No, yo sí, a mí sí me gustaría hablar de ese asunto de Bárcena y de los sobrecogedores, fundamentalmente porque lo que estamos asistiendo los ciudadanos es que esto es un arreglo entre ellos de los que nadie escapa, es decir, todos sabemos el pasado que ha tenido el Partido Socialista en los temas de corrupción, ahora el presente que estamos viviendo con el Partido Popular en los temas de corrupción, y aquí ya no se libra absolutamente nada. Mientras el ciudadano en la calle tiene que hacer trampa, y a ese sí que lo señalan con el dedo, aquel que hace algo de trampa para poder llevar algo a casa, quizá pues porque lo pillan cobrando el paro y haciendo un ajuste al mismo tiempo, cuando en el paro solo se lleva 400 euros. Vicente. Sí, yo, hombre, creo que la corrupción se politiza mucho porque es de los políticos, hablando de corrupción política, evidentemente, pero no tiene siglas. Y yo lo que sí recomendaría a los ciudadanos es que premiara a los políticos honrados y que esté informada. Brevemente la pregunta, Gonzalo, por favor. La pregunta es a Llano. Ahora que ha cruzado el puente de la política local por segunda vez, ¿qué ciudad es la que deja atrás y sale tan quemado que no volverá a dedicarse a esto? Frankie. No, al contrario, no nos ha quemado de la actividad municipal, ¿no? Yo volví, como decía antes bien Carmelo, en el año 2009 porque Jerónimo me pidió que volviera a la actividad municipal, y en unas circunstancias políticas y económicas complicadas, como conocíamos todos, ¿no? Y he intentado desarrollar una labor lo mejor posible, con aciertos y con errores, y bueno, en aquel momento pensaba que mi etapa municipal había acabado, y fui sincero con el partido cuando dije que quería presentarme al Congreso de los Diputados, y me presenté a unas primarias y luego me presenté a las elecciones, obtuve la confianza de los ciudadanos, y de ese momento dije que mi posición en el ayuntamiento era coyuntural, ¿no? Y lo he intentado hacer siempre con absoluta responsabilidad. Yo siempre he estado en los cargos públicos intentando de mejorar, lógicamente, y nunca vegetar en ninguna responsabilidad pública. He intentado hacerlo tanto en el ayuntamiento como en el Congreso, en tanto en una actividad y en otra, y están ahí los informes que se han ido publicando. En mi actividad parlamentaria he sido uno de los diputados que más iniciativas ha presentado en el Congreso, y también en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria he sido uno de los concejales que más mociones ha presentado, por cierto, sin cobrar un euro en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Hay que decir y con lo de Bárcena, no nos afectan a todo el mundo por igual, la corrupción, al Partido Socialista, al Partido Popular, no mezclemos las cosas, ¿eh? Cuando hay un problema serio de corrupción en España, hoy lo hay, afecta al Partido Popular. Gravísimo, además. Llevamos 2 años hablando de Bárcena y no ha habido una sola responsabilidad política que se ha adoptado, ni una sola dimisión del Partido Popular, ni una sola. Y eso produce un daño importantísimo, no ya a la política, que es lo menos importante, a la democracia española, que después de lo que se está oyendo, se está diciendo, y con las continuas mentiras que está anunciando el Partido Popular, que se publican las cuentas, que si van a denunciar al señor Bárcena, que si van a recurrir, no ha dicho absolutamente nada. Es un problema del Partido Popular, no del Partido Socialista. El Partido Socialista han habido casos, efectivamente, y algunos han denunciado, personas concretas,
pero el partido tiene un problema serio de corrupción. Como aquí se dice, no, parece que cuando hablamos de corrupción afectan a todos, y no afectan a todos, ¿eh? Afectan especialmente al Partido Popular en estos momentos. Cada vez que hay un asunto de corrupción le afecta a quien le afecta. Fíjense, ustedes tenían un director general. El temporal político, señores, a Emilia, el temporal que hemos vivido, que hemos padecido. Ya nos está cortando. Vamos a continuar. No corto, el tiempo es el que corta. El temporal político, seguro que luego tienen oportunidad de retomarlo. Vamos con el temporal meteorológico, porque efectivamente toda Canarias ha estado pendiente desde el pasado domingo del temporal de viento y lluvia, una borrasca que se cobró la vida de una senderista alemana de 26 años este lunes como consecuencia de un desprendimiento de rocas en la isla de La Gomera. Carreteras cortadas, como decíamos, inundaciones, corte de luz y problemas con las comunicaciones aéreas y marítimas. Todavía la isla del Hierro permanece incomunicada por tierra y por mar, y como medida de prevención se suspendieron las clases el lunes en todas las islas salvo en Lanzarote y en Fuerteventura. Lo peor ya ha pasado, y aunque la lluvia y el viento pues no se han ido del todo, su intensidad se ha reducido considerablemente. Ahora sí, nos centramos en este temporal meteorológico. Pueden preguntar por el temporal político si desean, con absoluta libertad, pero si quieren también de este temporal. A mí me toca un tema que me apasiona. Desde chico la meteorología ha sido una de mis pasiones, y sí quisiera decir desde este momento, desde este primer momento de primera intervención sobre esto, que la situación de alerta que declaró el gobierno de Canarias está más que justificada. No hay ninguna duda, porque incluso la suspensión de las clases, porque piensen ustedes que la Agencia Estatal de Meteorología, en la que se basa el gobierno de Canarias para declarar las alertas, daba un aviso rojo hasta ayer, aviso rojo en varias islas por fuertes vientos. Aviso rojo significa riesgo extremo, como bien indica el color. Bueno, en política significa otras cosas, pero en planes de emergencia sabemos lo que significa una alerta roja. Entonces creo que estuvo plenamente justificada. Luego ya podemos entrar en detalles. ¿Más opiniones al respecto sobre el temporal? Hombre, el temporal ha sido lo que ha sido. Para unos habrá sido una exageración. Fíjese, el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria ha llegado a decir que esto lo decretaba, lo de emergencia lo decretaba el gobierno para salir en el Telecanarias, ¿no? Hombre, también para salir en el Telenoticias de aquí de la Autonómica, que no solo es salir en la Nacional. Pero bueno, ha habido una muerte, todos hemos visto los daños y estragos que ha hecho el temporal, ha llovido y ha hecho viento, y quizás parece que como si ya no estuviéramos acostumbrados a que lloviera con esa intensidad o con ese viento, pero yo creo que ha habido motivos por lo menos para sentirse preocupado durante un fin de semana. Que plantea muchos problemas, sobre todo cuando decretan que no haya clases, pues también, pero hombre, yo recuerdo un director general que tenía el gobierno de Canarias que por no avisar que venía un temporal se perdieron 40 coches en la punta del muelle, que se lo llevó una ola, ¿no? Gonzalo, Enrique, ¿alguna opinión al respecto? Hoy es diputado, por cierto, es diputado, no quiero decir nada, señor Franque, pero hoy es diputado ese director general. No, yo desde el temporal, a mí lo que sigo teniendo en duda es si las declaraciones de alerta y las declaraciones siempre tienen que ser generalizadas para todas las islas y no se puede ir yendo por tramos, de manera que ayer fue un día en algunas zonas de las más pobladas. Hay un problema también de la orografía canaria, ¿no? Que en determinadas zonas pues parece que va a venir un ventoral y hay 4 montañas 20 kilómetros más allá y que te desvían el viento, y después allí es un día de sol y playa que casi... Hay factores locales, ¿no?, muy difíciles de prever. En la Nochebuena pasada hubo una lluvia de 180 litros en Icó del Alto e Icó de los Vinos y no estaba prevista, con lo cual es muy complicado. De todas maneras, en los campos la vida afrontaba los temporales hasta hace 4 años sin declaraciones de alerta y se sobrevivía, se pasaba de ellos. No sé yo si a veces se crea una alarma que con el ruido mediático de todo el mundo pendiente de la alerta parece que va a venir el fin del mundo, y al final pues está el día de sol y un poco de viento. Y... ¿Cómo está la situación contraria? ¿Por no decretar la alarma o la alerta? No decretan la alarma y cae una pared de un centro escolar y afecta a un cuchillo, como llegó a pasar ayer, la que se arma entonces, ¿no? Prefiero que sea en este caso por exceso que por defecto, por si acaso. Y sí que creo que, como decía el compañero, lo de los avisos rojos, trasladándolo a la política, corrupción más situación de empobrecimiento de la gente y de pérdida de derechos sociales y de servicios de todo tipo, juntos pueden hacer que la democracia se ponga en riesgo con caras distintas. Quiero decir, puede ser el cómico italiano, el otro cómico italiano que es más peligroso, el Berlusconi, puede ser extrema derecha como en Grecia, sí. Y puede ser el populismo demagógico más grande que puede ocurrir en España también. La última encuesta del CIS, ya da sin menos de un 50% de intención de voto a PSOE y PP.
doy ese dato por La de si enero sirve. también, la de enero también. Sebastián Franqui, por favor. Yo primero, con el temporal, yo creo que siempre es mucho mejor prevenir que curar, siempre. Y siempre. Y estas cosas es bueno mantener la política alejada, ¿no? de este debate. Ya tuvimos un debate. Dejarlo en manos de los expertos. Exacto, en el Parlamento de Canarias, precisamente con lo que ocurrió en La Gomera, ¿no? Y fue precisamente por lo contrario de lo que se está discutiendo aquí, ¿no? Entonces yo creo que es un asunto que siempre es mejor prevenir que curar. Y cuando se adoptan ese tipo de decisiones, yo imagino que están avaladas por los informes técnicos correspondientes. Por tanto, lo que hay que tener, por eso yo apoyo ese tipo de medidas, porque eso protege al conjunto de la población, ¿no? Estamos en el Envite, hacemos normalmente a estas alturas del programa un pequeño paréntesis para introducir una viñeta humorística, si se quiere, una reflexión en voz alta, con otra manera de ver la realidad. Es nuestro colaborador, él sábelo todo, el que tiene solución para todo, Aarón Gómez, viene de una guisa que seguramente es por el temporal. Aarón, muy buenas noches. Buenas noches, Carmelo, ¿cómo están? Perdonen un poquito la pinta. ¿Qué tal? Buenas noches, señor invitado. Hola, Mili, ¿qué tal? Buenas noches. Perdonen un poco la pinta, pero como estaban hablando, como ponen alertas y no pasa nada, normalmente, que cae un chipi y dice tú la alerta, que fue la alerta, yo dije, yo como soy un enterado, digo, me voy a la playa a pasear. ¿Y qué pasa? Que como pesó poco, de repente entró una racha de viento, me levantó, me dio 2 giros de tirabuzón, llegué a Granadilla, hay un molino de estos eólicos, me lanzó para allá, me vi dando la vuelta por Arucas, llegué para arriba, de Arucas toqué suelo, volví a salir para arriba, llegué, casi me salgo el archipiélago, me agarré una palmera en La Gomera, ahí en Valle Gran Rey, un gomero silbó allí, otra racha de viento para el otro lado, y ahí a la restinga, pum, para arriba, llegó a la estratosfera, está Félix Van Burner ahí, que le cogió vicio al rollo, está arriba, le echo con la mano, miro para abajo, digo, tengo el coche mal aparcado, ¿sabes? Miré el coche, está ahí como el Weller, y empecé a bajar para abajo, vi que venía un avión de los nuestros, ¿sabes? De nuestras aerolíneas, digo, ahí está la mía, me agarré ahí al lado de las hélices en el ala ahí, me quedé agarrado ahí en el ala, claro, miré para adentro, había un señor ahí así, agarrado, ¿no? Mirando para adelante, rezando, porque imagínate, si nuestros aviones se mueven normalmente en temporal, ya que yo es la barca vikinga, ¿sabes? Entonces estaba ahí agarrado, el hombre miró para allá, me vio, claro, vio que era como el monstruo que rompe el avión en Cuentos Asombrosos, ¿no? En los límites de la realidad, y yo, claro, para tranquilizarlo le digo, ¿qué pasó? Entonces el tío se asustó, cogió la chocolatina hasta cargada, la tiró, yo me solté, caí para abajo, hice una carpa así antes de caer y caí en el camerino de la Autonómica, que hice un agujero en que, si me lo apunta, yo ya lo voy pagando poco a poco. ¿Qué está pasando con el clima? ¿Dónde está? Yo cuando era pequeño esto no era así. Mi madre dice que esto es para más calor. Mi madre todo es para más calor, básicamente, ¿no? Deberíamos estar a 5.000 grados ya, porque todo, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está la eterna primavera que le vendemos a los turistas? ¿Dónde está? Los climas de Canarias ya no son primavera, verano, invierno, no. Ya es chos chiquito calufo, chos chiquito pelete, chos fuerte ventolera, chos la calima y chos fuerte bochorno, ¿sabes? Ya ¿qué es el calentamiento global o es el calentamiento global de las personas? Porque estamos batiendo récord ya de parados, ¿no? Estamos ahí ya con el récord histórico de parados y aparte se nos están fugando 2 talentos. De Canarias, yo me quedo, no se preocupen, yo me voy a quedar, pero el resto de talentos se está yendo, ¿sabes? Yo solo no voy a poder con todo el talento de las islas, ¿sabes? Ayúdenme. Yo tengo una solución que quiero brindar aquí al gobierno, un poco a los políticos, para que la adopten, ¿vale? La solución es, llamamos a mi madre para que no se vayan los talentos, ¿no? O le mando un WhatsApp, que mi madre tiene WhatsApp hace 6 meses, no sabe usarlo mucho, pone escribiendo de hace 6 meses, pero está ahí con, ¿no? Y mi madre le decimos que friegue lo que viene siendo los bordes, la frontera de las islas, que eso no sale nadie. A mi madre nadie le pisa los fregados, ¿vale? Eso, mi madre domina el mundo con las fronteras de los fregados, con el mocho ella es, ¿vale? Eso, entra un ejército y es lo último que pisan, los fregados de mi madre. Y le damos tiempo al gobierno para que salga de la crisis, en lo que se seca, tienen para soltarlo, ¿vale? De todas formas, los canarios somos unos noveleros, nos gusta un poquito el tema de los apocalipsis canarios, que hemos vivido varios, ¿no? Esta vez sí hubo viento, yo lo corroboro desde aquí, que estuve arriba de todos lados, he estado de allá para acá todo el fin de semana. Hubo viento, pero nos gusta, mi madre tiene un búnker ya hecho y llevo 6 meses comiendo albóndigas con el ácido que eso da. Y ya para terminar, hablando de las albóndigas, al final también había carne de caballo en las hamburguesas. Al final el caballo está bueno, porque tanto comerlo, digo, está bueno, ¿no? Y otras cosas han ido encontrando. Bueno, ya sin más me voy a reconstruir mi casa con la llave Allen, que la tengo toda destruida. Y les dejo con una reflexión que quiero invitarles a hacer. Dale a un hombre un pescado y comerá un día. Enséñalo a pescar y ya va solo el Alinem. Hasta la semana que viene. Gracias, Aarón. Es cierto que desde el 2005 con lo del Delta estamos todos muy obsesionados con el tiempo, pero bueno, está pasando algo. ¿Es el cambio climático o no? Como decía Aarón, quién sabe, ¿no? A ustedes les preocupa también. Y aunque es verdad que la crisis ha solapado un poco el tema del cambio climático, ¿no? Se ha dejado como... Sí, realmente la crisis ha solapado todo, ¿no? Ha sido tan profunda y
y tan importante de la sociedad española que prácticamente ha puesto en Ya no jaque se a habla casi del todo, cambio ¿no? climático, que probablemente sea el tema más grave que nos vaya a ocurrir, ¿no? Que nos esté ocurriendo en los próximos años. Una imagen vale más que 1000 palabras, Emilia, muchas veces, pero esta vez yo conozco la foto que vas a ofrecerle a nuestro invitado en el fototest, refleja mucho nuestra realidad. Atienda usted, si está amable, Sí, tenemos lo que algunas le va a fotos preguntar la para compañera. mostrarle, señor Franqui. Le pedimos que mire la pantalla. La primera fotografía habla pues de una... Ya lo hemos hablado del monarca, esta semana ha sido intervenido, ya ha sido dado de alta, ha empezado la rehabilitación. Ha dado mucho que hablar también la relación del monarca con esa amiga Corina, que ahora incluso el CNI pues ha apostado por hacer una investigación secreta para ver qué relación ha tenido con el gobierno. ¿Cómo cree usted que está en horas bajas la monarquía? ¿Cómo cree usted que está afectando este asunto? Veo la foto del rey y la frase que se me viene a la cabeza es: tiempos pasados fueron mucho mejores. Y creo que esa frase define la situación actual. Sí, desde luego, por lo menos antes no se sabía tanto, ¿no? No sabíamos si ocurría o no, pero desde luego no trascendía tanto. No se publicaba, pero claro, que también, también la monarquía, la crisis política institucional está afectando a la monarquía española, ¿no? Quizás en asuntos en que hubiéramos querido que no se hubieran afectado por los últimos datos que conocemos y que se han hecho públicos, ¿no? En los medios de comunicación. Por eso insisto en que tiempos pasados fueron mucho mejores. Vamos con la siguiente fotografía. Probablemente también piense eso el siguiente protagonista, que es precisamente el yerno del rey. Se ha hablado también mucho de su caso, del caso No, en la última comparecencia, el 23 de febrero, exculpaba a su mujer de cualquier implicación, pero sí que hablaba de Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, y de Camps. Los metía quizás ya como posible imputados, o favorecía que los pudieran imputar. ¿Usted cree que al final irá a la cárcel? Hombre, no lo sé, ¿no? Habrá que esperar cómo acabe esta situación. Luego pinta muy mal, ¿no? Y yo espero lo que decía precisamente el rey hace un año atrás, ¿no? De que todos los españoles seamos iguales ante la ley, ¿no? Y es lo que sea la sociedad española. Yo creo que sería bueno que eso ocurriera, ¿no? Y yo espero que este proceso, que está como está, que cuando acabe eso, la sensación de la sociedad española en su conjunto, que tenga esa sensación, que confíe en la justicia española, porque todos somos iguales ante la ley. Vamos con la tercera fotografía. Lo conocíamos pues, a primera hora de la mañana. El estado de Hugo Chávez empeora con una nueva infección respiratoria. ¿Usted cree que se está contando toda la verdad del estado de salud de Hugo Chávez? Por la información que vemos aparecer en los medios, parece ser que no, ¿no? Uno dice, se anuncia una cosa y otros dicen otra. Otros dicen otras, ¿no? Y bueno, como ocurre en estos casos, al final quien gestiona la información es el propio gobierno y nunca se dice toda la verdad a los ciudadanos, ¿no? Y creo que el ejemplo de cómo se está gestionando la enfermedad de Hugo Chávez es claramente ver eso. No se está diciendo toda la verdad del alcance de la enfermedad y el recorrido futuro que va a tener, ¿no? Y eso está produciendo, lógicamente, la situación de incertidumbre que vive en estos momentos Venezuela. Vamos con la cuarta fotografía. En este caso hablamos del Papa, porque ya ha comenzado toda la maquinaria para elegir al sucesor. Las quinielas, hay algunas quinielas hechas. ¿Usted qué opina de este estado, de este proceso de cónclave? Hombre, que hasta el Papa dimite, ¿no? Y eso... Decía que estaba cansado, que no se veía capaz de afrontarlo. Lo de dimitir no es un apellido ruso, incluso para el Papa, ¿no? Que al final es consciente y cuando sabe que ha llegado su etapa y cree que hay otros que lo pueden hacer mejor que él, presenta una dimisión. Luego es un hecho novedoso que se produzca en la Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, yo espero que lo haga bien y que el futuro Papa sea un Papa mucho más progresista del que ha sido el actual o el hasta ahora y que de luego los asuntos que tiene la Iglesia por delante son muy importantes y que afectan a su propia credibilidad en algunos asuntos muy escabrosos, ¿no? Sí, hay temas muy delicados. Hay temas muy delicados, efectivamente, ¿no? Y bueno, yo espero que sepan acertar y que el Papa futuro, bueno, pues al fin y al cabo desarrolle la labor que se ha ido desarrollando durante muchos años la Iglesia Católica en el mundo. Vamos con la última fotografía. En este caso vamos a hablar del tercer hombre más rico del mundo, que lo que nos da a todos es envidia, según la revista Forbes, Amancio Ortega. ¿Qué le parece a usted esas grandes fortunas
que bueno, en este caso recae en un español. Sí, bueno, afrontamos un español, ¿no? Y que bueno, que ha desarrollado una importante actividad económica y que ha creado empleo. Que no sabemos si todo, pero algo invierte en el país. Sí, sí, invierte aquí y en muchas zonas del mundo, ¿no? Y bueno, es verdad, con unas circunstancias que hablábamos incluso antes muy particulares, pero bueno, pero que al final es una apuesta de un empresario español que en su trayectoria ha creado mucha actividad económica, mucho empleo y también en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y por tanto sería bueno que hubiera muchos empresarios con esa ambición de actividad económica equiparada con empleo. Yo creo que hace falta en estos momentos empresas españolas y empresarios españoles con esa dimensión, que a pesar de la crisis económica hemos visto que no le ha afectado fundamentalmente a su propia actividad económica, ¿no? Tendríamos que preguntarle el secreto, quizás. Por cierto, que hoy ha sido abuelo, así que ese nieto, que se va a llamar igual que él o se llama igual que él, ha nacido con un pan debajo del brazo. Sí. Muchísimas gracias por su colaboración, señor Franqui. Este es el mismo Emilia Sebastián Franqui que le regaló, que le donó, mejor dicho, a Cáritas 20 millones y encima lo criticaron. O sea que el hombre también dirá, pues para una vez que quiero ser solidario. Ojalá. Vamos a ir al apartamento de Wilson Roth a ver qué noticias nos tienen preparadas hoy. Mira lo que pone aquí. Dice que el Papa se despide del papado y sus cardenales. Bueno, mi tía Mari también, pero ella se despidió de su papada. Los cardenales del postoperatorio todavía lo tienen. Mira esta otra también. ¿Qué? Dice, el gobierno aplica el carné por puntos para los pescadores. ¿Tú te puedes creer? ¿Puntos? Sí, desde luego, claro. Ahora me imagino que cuando vayas por el mar será algo así como, mira, cuidadito con aquella boya porque ahora me he enterado que es un radar. Iba pensando en un rollo. ¿Cómo harán para hacer los controles de alcoholemia en el mar? ¿Entrarán atunes policías? Estás fumado, Fla. ¿Tú no conoces? Mira, esta sí que me sorprende. En Canarias, por cada 2 autónomos que se dan de alta en la Seguridad Social, caen 3. Igualito que nuestro Twitter. Pues sí, es verdad. En serio. El sueño de Morfeo representará a España en la gala de Eurovisión. Está bien. Sueñan con no quedar último. Bueno, y a ver si no quedamos y a ver si no soñamos con la canción, porque me da que es muy guapa. No está, tampoco. Pues debido a eso van a cambiar la Copa del Rey, la final. Sí. Madrid, Atlético de Madrid, pues debido van a poner Eurovisión, cambian el día y le han dicho a Sergio Ramos que si gana, que la copa ni la toque. En todo caso, que se la beba, no la vaya a romper. Desde luego que sí. Mira, hablando de fútbol, ¿te enteraste lo de Benzema? ¿Qué le pasó? Pues que el tío no se le ocurre otra cosa que ir a 240 km/h en una vía de 100. ¿Qué dice? Está loco. Bueno, según dice la gente, se estaba picando con el metro. Picando, se está fumado también, ¿no? Sí. Ha metido una cosa, el metro, para que pues no estemos quejando del transporte en Canarias. ¿Qué pasó? Carísimo. ¿Sí? El ticket vale 1,45, pero es que si vas al aeropuerto te ponen un suplemento de 3 euros. ¿3 euros de suplemento? ¿Y qué pretenden? ¿Acabar con la crisis a base de suplementos? No lo sé, pero yo cuando lo cogí me fui a pedir, a ver si viene con consumición. Le pedí un cubata al tío de allí. Madre mía. Desde luego cómo están las cosas, ¿eh? Fatal. Bueno, ¿y esta? ¿Qué me dice? ¿Quién es esa? La Corina esta con el caso no, también la está liando, ¿eh? Corina. Pi, supongo. Satisfacción y felicidad de los ciudadanos de este país. Y pendientes casi mira, una metáfora que va a empezar a cambiar. Madre mía. Pis. Porque ahí sigue pasando lo que nos pasa luego en la vida cotidiana. A veces se escaquean del programa, se empiezan a hacer sus charlas, Wilson Roth, y luego se acuerdan del envite y vuelven a ver el envite. Pero en fin, nos cuentan cosas. Ponemos la cámara oculta en su casa. Estamos ya en la recta final, 30 segundos para los periodistas. Última reflexión. Enrique. Voy a aprovechar la reflexión en la semana que estamos, dado que el día 8, el viernes, es el Día Internacional de la Mujer, para recordar la situación que atraviesan las mujeres en muchos países del mundo, que siguen siendo la parte más débil y más sacrificada, y para reconocer el trabajo que han hecho muchas mujeres por la igualdad, también ahora cada vez más hombres afortunadamente, y sobre todo las que pusieron sobre la mesa aspectos que eran antes de la vida privada y ocultos como los maltratos, y que afortunadamente hoy están en la esfera pública y en la esfera penal, pese a que algún diputado ha intentado minimizar un tema demasiado importante. Caso de Toni Cantó, ¿no? La que armó. Vicente. Hombre, yo creo que después de tanto temporal del que hemos hablado aquí, temporal económico, temporal político, en fin, yo quisiera que nos intentáramos lanzar un mensaje positivo. Creo que Canarias tiene muchas posibilidades, pero tenemos que exigir a nuestros gobernantes
que las encuentren. Si no las encuentran, tenemos un arma poderosa que es el voto. Y ahí yo creo que sigo siendo optimista con el sistema democrático. Me quedo en eso. Muchas gracias, Vicente. Gonzalo. Yo, aprovechando que el invitado que tenemos aquí acaba de salir de la política local, no quiero pasar de largo sin recordar que las ciudades, la vida urbana, la convivencia son el principio y el fin de la política, son el principio y el fin del Estado. En ellos comienza y en ellos termina la gestión de las cosas públicas, ¿no? Y en ese sentido creo que, no sé si lo compartirá conmigo él, pero yo pongo la reflexión sobre la mesa. Hacen falta gestores capaces de ilusionar y de hacer más fácil la convivencia también en los tiempos de crisis, porque hasta ahora gestionar con dinero ha sido fácil, ¿verdad? Pero ahora es cuando toca demostrar que hay capacidad. Gracias, Pepe. Bueno, pues yo hoy me voy aquí sin saber a qué vinimos, porque hemos asistido, lo siento, Sebastián, hemos asistido a un lenguaje de excusas, de desvíos de palabras hacia responsabilidades de otros. No nos hemos enterado de cuál es la política del PSOE, no nos hemos enterado de nada. La crisis parece que la han hecho otros, no se sabe quién, y ahora la gestiona el PP. Es como si el PSOE nunca haya estado. No me ha quedado nada de lo dicho aquí. El mensaje ese más repetido ha sido de que la culpa es de otro. El otro día yo hablaba aquí con Asier Antona, lo miraba y decía que tenía una perla de sudor en la frente. Yo aquí casi tengo que decir que tengo que hablar del pasotismo, de lo que hoy hemos visto. El colmo ha sido con las palabras. Cuando ha salido la foto de Amancio Prado, has dicho que ojalá hubiera más ricos en vez de repartir la riqueza. Eso en un socialista nunca lo hubiera esperado. Bueno, nuestro invitado, que tendrá un poquito más de 30 segundos, fue el concejal, si no recuerdo mal, más joven de las islas, al menos, no sé si de España, con 23 años cuando empezó su carrera política en un ayuntamiento. Gonzalo le preguntaba por esa etapa y Pepe por lo que ha dicho. Y todos han reflexionado. Es su tiempo también para reflexionar. Yo comparto la mayoría de las reflexiones que se han hecho, que se ha hecho los juramentos con el Día de la Mujer y la reflexión profunda que ha hecho, que comparto en su totalidad, la ha demostrado también. Yo creo que al final todas las políticas se trasladan a las ciudades donde viven las personas, ¿no? También lo fundamental que es la democracia. Yo creo que hay que huir de que toda esta crisis ponga en riesgo a la democracia española, que finalmente es el sistema más importante y más adecuado para seguir manteniendo este tipo de convivencia que tenemos en nuestro país, ¿no? Yo no comparto en absoluto la reflexión que has hecho. Yo no he hablado de repartir riqueza. Yo creo que si hubieran empresarios que ha sido mi reflexión, que fueran arriesgados y valientes para crear actividad económica y empleo, como ha creado el Imperio y el Grupo de Sahara, y también en nuestra comunidad y en este país y en el mundo, ese tipo de empresarios es lo que habría que apostar. Yo no he hablado ni de reparto de riqueza ni lo que significa eso, no he hecho absolutamente nada que ver, ¿no? Y con respecto, es que la diferencia es que intentas encauzar a que el Partido Socialista, ahora la oposición, sigue siendo responsable de la crisis económica de este país, y no lo es. Es que quien gobierna es el Partido Popular. Quien toma las medidas es el Partido Popular. Lo quieras entender o no lo quieras entender. Y en Canarias lo que ocurre es que muchas de esas políticas de recorte del Partido Popular la tienen que estar poniendo cara, en algunos casos, algunos responsables socialistas del gobierno de Canarias. Esa es la realidad. Pero que las consecuencias de esa política tienen nombres y apellidos. Y eso, los que hace un año nos intentaron de vender que tenían todas las soluciones para sacar a este país de la crisis económica, en año y medio, han llevado las consecuencias en las que nos han llevado. Crisis política, económica, institucional, crisis territorial, más paro, más desigualdad y más pobreza. Eso es la consecuencia, y eso tiene nombre y apellido en sus responsables políticos, que es el señor Rajoy y todo lo que representa. Claro, eso o se entiende o no se entiende. Nosotros hemos asumido nuestra parte de responsabilidad y por eso estamos en la oposición. Y ahora quien tiene que plantear las medidas, las soluciones, es fundamental en gobierno, que es el Partido Popular. Y de eso es lo que estamos hablando. Se ve que solo hemos coincidido en la corbata. Se ve que solo hemos coincidido en la corbata. El que hiciera el programa es el invitado, como solemos hacer siempre, cumplimos con nuestro formato. Le agradecemos, señor Frank, que haya estado con nosotros esta noche. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros. A los compañeros, a Enrique, a Vicente, Gonzalo y Pepe. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Emilia, compañera, hasta la próxima. Hasta la semana próxima. Y ustedes también. Buenas noches y ojalá buenas noticias. Muchas gracias.